El otro día un amigo me hacía un comentario que la verdad me hizo un poco de gracia, pero me pareció necesario aclarar. Me preguntó, ¿para qué se necesita un abogado? Mi respuesta fue, ¿para qué no necesitarías un abogado? Fíjense esto, por ejemplo, vos podés trabajar siendo abogado de forma independiente en un estudio propio, en tu propio estudio, teniendo incluso empleados y otros abogados a cargo. Ahora bien, muy probablemente te toque litigar con abogados de pequeños y medianos estudios, pero desde luego en la praxis jurídica te va a tocar litigar con empleados abogados que estén en grandes estudios que muy probablemente cuenten entonces con un departamento legal o un responsable legal a cargo de ese departamento. En muchísimas empresas que por ahí son grandes o no tan grandes y sin tener un departamento legal hay profesionales contestando las cartas documento o incluso remitiéndolas. Tarea que muy frecuentemente hacen los contadores, pero que desde luego desaconsejamos. También hay abogados tras las liquidaciones de sueldo, revisando contratos, confeccionándolos e incluso de forma externa asesorando en materia laboral. Y desde luego, si hablamos de laboral, ¿cómo olvidarnos de los trabajadores que en el mejor de los casos también tendrán un asesoramiento jurídico por parte de un abogado? Hay abogados entonces asesorando en temas comerciales, tributarios, en materia penal y claro, en materia civil. Porque te diría que casi cualquier cosa que hagas, como dije al principio, implica un acto jurídico y por ende tiene una consecuencia jurídica. Pero retomemos, si llegas a trabajar en una empresa, quizá te toque viajar en avión. Y si te toca viajar en avión, sabe que las aerolíneas tienen abogados especializados en derecho aeronáutico. Las empresas que se dedican al transporte marítimo y fluvial claramente también tienen abogados especializados en materia naval. Ahora bien, vos que estás viajando ahí sos un usuario, un consumidor y también vas a tener en el mejor de los casos un abogado que esté volcado a la materia consumidor. Estas grandes empresas, como por ejemplo las constructoras, forman parte de procesos de licitación y para ello también se necesita un abogado. ¿Por qué? Porque los abogados, entre otras cosas, lo que hacemos es o confeccionar los pliegos de las licitaciones o incluso la revisión necesaria para poder aplicar a ese proceso. Del otro lado va a haber también un abogado que puede estar eventualmente en una municipalidad, un consejo, una cámara como la de diputados o la de senadores o incluso en el gobierno nacional, porque claro, los políticos también necesitan abogados. No es casualidad que muchísimos legisladores, diputados, senadores y hasta presidentes sean abogados. Pero no solo se trata de contar con un abogado en ese despacho para, por ejemplo, asesorarlo en un proyecto de ley o incluso no en un proyecto de ley en materia de forma, sino de fondo. También para asesorarlo en materia discursiva, de discurso, cuando va a la televisión o a la radio, para que no cometa en una entrevista un error en lo técnico jurídico. Situación muy frecuente. En AFIP hay abogados, en ANSES hay abogados, en PAMI hay abogados. Y si hablamos de todos estos rubros, ¿cómo olvidarnos de los abogados que se dedican al derecho previsional, a las jubilaciones, a las pensiones, a las contribuciones? Una materia muy extensa y además obviamente muy necesaria. Si hablamos de un sector vulnerable como la gente mayor, también debemos hablar de los abogados que se dedican al derecho de la salud, que entre otras cosas lo que hacen es amparos de salud reclamando medicamentos, prótesis, afiliaciones, etc. Del otro lado, en las empresas de medicina prepaga, en las obras sociales o incluso en el Estado también hay abogados respondiendo y participando en esas contiendas. Y si hablamos de contiendas, obviamente sin hablar de enemigos, también podemos mencionar el tema del fútbol, los deportes, porque también hay abogados especializados en el deporte. Por nombrar tan solo un ejemplo, muchísimos jugadores de fútbol tienen abogados como representantes porque entre otras cosas lo que hacen es asesorarlos en sus contratos, sugerir cláusulas y negociar acuerdos para que salgan lo mejor para todos posible. Los clubes, claro, también cuentan con patrocinios letrados, ni hablar si tienen problemas financieros o están quebrados. Y si hablamos de quebrados, podemos mencionar a las empresas, los procesos de concurso, la verificación de un crédito, la emisión de un cheque y del otro lado también en un banco va a haber un abogado porque también hay abogados especializados en el derecho bancario. Las ONG requieren abogados, las mutuales, las cooperativas de trabajo. Hay abogados en el mundo, en organismos internacionales, en la Organización Mundial de la Salud, en el FMI, en la ONU. Hay abogados en universidades y no solo como docentes en la Facultad de Derecho. También, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería requiere de abogados. También hay abogados dando clases en colegios. Hay abogados en colegios profesionales y abogados brindando un patrocinio jurídico a aquellas personas que no tienen el recurso como para afrontar un abogado privado. En el Palacio de Justicia hay abogados y no solo entonces en esos patrocinios jurídicos gratuitos como el de la UBA, sino también, desde luego, en los tribunales como jueces, como secretarios o incluso en mesa de entradas. Los mediadores son abogados. Hay abogados que se vuelcan muy frecuentemente a la administración del consorcio porque, claro, la propiedad horizontal, que entre otras cosas rige las reglas de vivir en un departamento, también hacen al métier de los abogados. Ustedes se dieron cuenta de la cantidad de lugares en donde puede ejercer un abogado y estoy seguro que me olvidé un montón. Si quieren, acompáñenme, ayúdenme, agreguen en los comentarios acá abajo aquellos lugares o rubros en los que podría ejercer un abogado.